Prepárate para un viaje que podría sacudir los cimientos de tu realidad. Imagina, por un momento, que todo lo que creías saber sobre la historia, sobre la fe, estuviera incompleto. ¿Qué pasaría si Jesús de Nazaret, el mismo que caminó por Tierra Santa, hubiera pisado los sagrados templos del Cusco, mucho antes de que Cristóbal Colón siquiera soñara con el Nuevo Mundo? La narrativa oficial ha sido implacable. Un abismo insalvable separó a las majestuosas culturas mesoamericanas y andinas del Viejo Mundo, al menos hasta 1492. Pero la verdad, ¿es siempre tan simple? Los susurros antiguos, los documentos que el poder silenció, los símbolos inquietantes y esas coincidencias que parecen desafiar toda lógica, todos apuntan hacia una revelación. Una verdad oculta, enterrada por siglos de dogma y conveniencia. En el corazón de los Andes, los incas adoraban a Viracocha, una deidad que no encajaba con el resto, un dios blanco, barbudo, que caminaba entre los hombres con un mensaje de paz y armonía. Las semejanzas con Jesús son tan perturbadoras, tan innegables, que los mismos frailes coloniales de antaño se llenaron de temor. ¿Acaso los pueblos andinos ya conocían al Mesías, mucho antes de que el cristianismo europeo arribara a sus costas? Este es un recorrido audaz, un documental que te sumergirá en las profundidades de la historia prohibida. Exploraremos 33 claves que, una a una, podrían desvelar una conexión secreta, un puente espiritual que unió Jerusalén con los imponentes Andes. ¿Estás listo para mirar la historia con otros ojos? Entonces, prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir, podría cambiarlo todo. 1. El códice maldito que nadie se atrevió a traducir en el año 1621, la bruma del misterio se cernió sobre una antigua iglesia en Ayacucho. Allí, de la nada, apareció un códice. Un manuscrito escrito en una amalgama indescifrable, quipu, quechua arcaico y símbolos que no parecían ser ni andinos ni europeos. Los jesuitas locales, al verlo, no dudaron, lo escondieron de inmediato, declarándolo una herejía tan peligrosa que no podía ser revelada a Roma. A través de los siglos, valientes o insensatos, intentaron descifrar sus secretos, pero la desgracia los persiguió. Uno fue arrebatado por fiebres inexplicables, otro se perdió en las profundidades de Vilcabamba, y un tercero terminó condenado por la Inquisición, acusado de invocar portales espirituales con escrituras demoníacas. Lo más escalofriante es que todos, antes de su fatídico destino, coincidieron en un detalle crucial. El códice narraba la llegada de un hombre de luz que había arribado mucho antes que los españoles, portando un mensaje de amor, sanación y un símbolo extrañamente similar a la cruz. Se cree que fueron los últimos descendientes de los amautas, los sabios incas, quienes compilaron este texto, fusionando sus ancestrales creencias con las enseñanzas de aquel enigmático forastero llegado del este. ¿Qué sucedió con el códice? ¿Fue pasto de las llamas? ¿Se esconde en las entrañas del Vaticano? ¿O, lo más aterrador, fue real y sus secretos nos fueron negados deliberadamente para mantener una narrativa oficial intocable? 2. El fraile que juró haber visto a Jesús en el Cusco en el año 1550, Fray Rodrigo de Carmona, un hombre de fe inquebrantable y una mirada que lo escrutaba todo, llegó al corazón del Cusco. Apenas unos años después de la caída del glorioso imperio inca. Sin embargo, algo en aquellas tierras ancestrales lo trastornó profundamente. En sus cartas al obispado de Sevilla, el fraile clamaba haber sido testigo de algo extraordinario. Un anciano quechua le mostró una pintura oculta, indiscutiblemente anterior a la conquista, que revelaba la imagen clara de un hombre crucificado, con barba y una túnica inconfundible. Fray Rodrigo quedó tan impactado que dedicó sus últimos años a recopilar testimonios locales. Muchos ancianos hablaban de un hijo del sol que curaba enfermedades, hablaba con las mismísimas montañas y prometía volver en tiempos de gran oscuridad. Lo más inquietante, afirmaban que este ser sagrado fue traicionado y sacrificado por su propio pueblo en la cima de una montaña. El fraile terminó sus días enclaustrado, convencido de haber presenciado una herejía viviente, una verdad que desafiaba la unicidad del cristianismo europeo. Sus escritos fueron confiscados, y solo fragmentos, celosamente ocultos en bibliotecas privadas, sobrevivieron. ¿Qué vio realmente Fray Rodrigo en el Cusco? ¿Una manifestación ancestral del cristianismo, o una visita real de Jesús a los Andes, silenciada por aquellos que temían la verdad? 3. Viracocha. El dios blanco que emergió del mar Viracocha no era una deidad cualquiera en el vasto panteón inca. Era el mismísimo creador de todo, del cielo, de la tierra, de la humanidad. Pero lo verdaderamente asombroso era su descripción: un hombre alto, de piel clara, con una barba densa, una túnica larga y sandalias. Una figura que no se parecía en nada a la iconografía andina tradicional. Según los relatos ancestrales, meticulosamente recogidos por los cronistas, Viracocha llegó desde las vastas extensiones del mar. Enseñó a los pueblos a vivir en perfecta armonía, y antes de partir, prometió regresar.
Las similitudes con la figura de Jesús son absolutamente desconcertantes. Ambos predicaban el amor al prójimo, realizaban milagros asombrosos, se rodeaban de discípulos leales y anunciaban su inevitable retorno. ¿Pudo ser Viracocha una representación, quizá distorsionada, de una visita real de Jesús a Sudamérica? ¿O es meramente una coincidencia mitológica, un arquetipo universal? El hecho innegable es que múltiples culturas andinas compartían este relato del dios barbudo que vino del mar, mucho antes de que Europa supiera de su existencia. Tan potente era esta creencia, que los españoles, al llegar, fueron inicialmente confundidos con los enviados de Viracocha, facilitando así su conquista inicial. Pero pronto, los pueblos originarios se percataron de la amarga verdad: estos hombres blancos no traían paz, sino desolación y destrucción. Entonces, ¿quién era el verdadero Viracocha? ¿Una deidad, un símbolo, o un visitante de carne y hueso que un día volverá? Las crónicas existen, pero han sido desacreditadas como folclore, quizás por el simple miedo a que revelaran demasiado. 4. La leyenda del Hijo del Sol que caminó sobre las aguas entre los pueblos quechuas y aymarás. Una historia ancestral se susurra todavía hoy, prohibida durante siglos, pero jamás olvidada: la leyenda del Hijo del Sol que caminó sobre las aguas. Este relato, transmitido de generación en generación, cuenta que en tiempos inmemoriales, un hombre luminoso emergió en las orillas del místico lago Titicaca. Venía solo, con una mirada serena y poderes que asombraban a todos. Dicen que sanaba a los enfermos con un simple toque, multiplicaba el alimento en tiempos de hambruna y calmaba a las bestias salvajes. Pero lo que más impactó a todos fue un día de furia de la naturaleza. Durante una gran tormenta, el hombre se adentró en el inmenso lago y caminó sobre sus aguas, sin hundirse. Esa imagen, indeleble, quedó grabada en los cantos rituales de los sabios del altiplano. Para los pueblos andinos, este ser era Inti Yupki, el elegido del sol. Sin embargo, su historia guarda similitudes escalofriantes con pasajes del Evangelio. ¿Cómo es posible que un pueblo tan aislado, sin contacto alguno con Europa, narrara una historia tan idéntica a los milagros de Jesús? Algunos lingüistas y teólogos insisten en que es una mera transferencia cultural posterior, pero los relatos orales más antiguos, aquellos que nacieron de la memoria profunda de la tierra, contradicen esa hipótesis. ¿Y si Jesús, en verdad, viajó al sur del mundo durante sus años perdidos? ¿Y si los incas, en su sabiduría, lo recordaron como el Hijo del Sol, Inti Yupki? 5. Los misteriosos años perdidos de Jesús entre los 12 y los 30 años. Los evangelios guardan un inquietante, un ensordecedor silencio sobre la vida de Jesús. ¿Dónde estuvo durante esos cruciales 18 años? La Iglesia los ha llamado, sencillamente, los años ocultos. Pero otras teorías, mucho más audaces, sugieren algo impactante: que Jesús viajó por el mundo conocido, y quizás, incluso más allá. Algunos textos apócrifos, esos que la historia oficial ha relegado al olvido, mencionan que estuvo en Egipto, en la India, e incluso en la lejana Britania. Pero existe una corriente, poco explorada, casi susurrada, que afirma que el Nazareno llegó al continente americano. ¿Cómo? Posiblemente a través de las milenarias rutas marinas fenicias, o impulsado por la poderosa corriente del Pacífico desde Asia. Suena descabellado, ¿verdad? Pero no es imposible. Los incas hablaban de un extranjero sabio, un viajero que apareció sin rastro de violencia, que enseñó nuevas leyes espirituales y que, un día, simplemente desapareció. ¿Y si ese viajero fue Jesús? ¿Y si, durante su ausencia, recorrió tierras lejanas, sembrando semillas espirituales que luego florecerían como leyendas sagradas? Esta teoría no solo reescribe la historia religiosa, sino que transforma nuestra comprensión de las conexiones entre culturas antiguas. Jesús, como una figura universal, no confinada a una pequeña Judea, sino como un viajero espiritual que cruzó continentes. Demasiado audaz, quizá, pero sus huellas están ahí, ocultas en los cantos, en los templos y en las palabras prohibidas. 6. Las rutas marítimas precolombinas que la historia ignora. La historia oficial, con su férrea insistencia, nos ha convencido de que antes de la llegada de Colón, América estaba herméticamente aislada del resto del mundo. Sin embargo, una avalancha de indicios arqueológicos y relatos antiguos nos grita lo contrario. Existen mapas medievales que muestran partes del continente americano con una precisión asombrosa, mucho antes de 1492. Y lo que es aún más provocador, hay registros de embarcaciones oceánicas avanzadas, pertenecientes a culturas que, según la Academia, jamás debieron haberse conocido. Las teorías más atrevidas señalan a los fenicios, polinesios, chinos e incluso a los enigmáticos egipcios como posibles navegantes que alcanzaron las costas americanas. Pero hay una posibilidad aún más impactante. ¿Y si un grupo de seguidores de Jesús, o incluso él mismo, cruzaron el Atlántico o el Pacífico en busca de tierras donde predicar su mensaje en libertad?
Los incas, en sus profundas leyendas, hablaban de viajeros celestiales y de sabios que llegaban del mar, trayendo consigo conocimientos nuevos. Algunos restos arqueológicos hallados en la costa peruana revelan técnicas de navegación que no corresponden al desarrollo local conocido. Es posible que estas rutas, ignoradas por la historia, fueran utilizadas por un pequeño grupo portador del mensaje cristiano antes de la conquista. Los historiadores más conservadores se mofan de estas ideas, pero los hechos incómodos permanecen. ¿Por qué hay huellas culturales tan semejantes entre pueblos separados por océanos insondables? ¿Qué se oculta tras esta narrativa de aislamiento absoluto? 7. El Incarri, un mesías andino crucificado. El mito del Incarri es uno de los relatos más misteriosos y a la vez más poderosos de la cosmovisión andina. Narra la trágica historia de un gran rey, sabio y divino, que fue traicionado, capturado y finalmente decapitado por los conquistadores. Pero la leyenda no termina ahí, no en la derrota. Se dice que su cabeza fue enterrada en el sagrado Cusco, y que un día, su cuerpo volverá a unirse, resucitará y liberará a su pueblo. Este relato ha sido interpretado, por muchos, como una metáfora de la inquebrantable resistencia indígena. Sin embargo, las similitudes con la historia de Jesús son asombrosas, estremecedoras. Un ser sagrado, víctima de la traición, que sufre una muerte violenta y promete regresar para instaurar un nuevo orden espiritual. Algunos estudiosos han intentado conectar este mito con influencias cristianas posteriores a la conquista, pero lo verdaderamente extraño es que existen versiones del Incarri anteriores a la llegada española, transmitidas en quechua puro, sin la más mínima interferencia doctrinal. ¿Podría el mito del Incarri ser una reinterpretación andina de un Jesús que ya había estado allí? ¿O se trata, acaso, de una coincidencia arquetípica, una revelación de una verdad espiritual universal que resuena en todas las culturas? Lo que es innegable es que, para muchos pueblos andinos, Incarri no es solo un mito, sino una promesa viva. Y si ese retorno aún está por venir, ¿quién exactamente están esperando? 8. Los rituales incas que imitan la Eucaristía. Uno de los aspectos más fascinantes, y a la vez más desconcertantes, del vasto imperio inca era su complejísima estructura religiosa. Y dentro de sus rituales, existe una ceremonia que deja perplejos a los investigadores cristianos, el consumo simbólico de la carne y la sangre del sol. Durante ciertos festivales sagrados, los sacerdotes ofrecían pan de maíz y chicha de jora como una ofrenda divina, y los participantes los consumían como parte de una profunda comunión espiritual. ¿No suena esto inquietantemente parecido a la Eucaristía cristiana? La similitud, de hecho, era tan exacta que muchos misioneros coloniales no dudaron en calificarla como una imitación satánica del verdadero sacramento. Pero, ¿cómo podrían haber copiado algo que, en teoría, desconocían por completo? Algunos cronistas, como el alarmado Cristóbal de Molina, escribieron con asombro sobre estas prácticas y se preguntaron si el diablo mismo había enseñado a los incas el cristianismo antes de la llegada de los evangelizadores. Pero existe una explicación más simple, y al mismo tiempo, mucho más perturbadora, que los incas ya conocían a alguien que practicaba estos rituales. ¿Y si Jesús, o alguno de sus discípulos más fieles, realmente llegó a estas tierras andinas y dejó tras de sí una forma primitiva de la Eucaristía? Los incas, en su propia cosmología solar, habrían reinterpretado el mensaje, creando un culto que reflejaba la esencia del cristianismo, pero con un rostro ancestral, un rostro andino. ¿Fue una religión paralela, o un mismo origen olvidado? El misterio persiste. 9. La chacana. La cruz del sur con un mensaje crístico. La chacana, o cruz andina, es uno de los símbolos más antiguos y sagrados de los pueblos del Ande. Su forma escalonada representa los tres niveles del cosmos: el mundo de abajo, Ucupacha, el mundo de los vivos, Caipacha, y el mundo celestial, Anampacha. Pero hay algo más. Algo que nos eriza la piel. Su forma, a pesar de ser un símbolo precolombino milenario, recuerda de manera asombrosa a una cruz cristiana. La chacana posee características que evocan ideas centrales del cristianismo. Es un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra, un eje de equilibrio y redención. Arqueólogos han descubierto representaciones de chacanas en templos sagrados del Cusco que datan de siglos antes de la llegada de los españoles. Y, sin embargo, la cruz ya estaba allí. ¿Fue esta semejanza una mera coincidencia, un capricho del destino? ¿O la chacana es una representación ancestral de la cruz de Cristo, adoptada y reinterpretada por los incas tras una visita sagrada que la historia oficial ha silenciado a propósito? Existen estudios que señalan su alineación astronómica con la constelación de la Cruz del Sur, una formación estelar visible en el hemisferio austral que también posee forma de cruz. Así, podríamos estar frente a un símbolo que unía la espiritualidad terrestre con la celestial, tal como lo hace la cruz cristiana. ¿Fue la chacana una profecía ancestral, o un recuerdo codificado de una visita divina que el tiempo intentó borrar? 10. Jesús y el Inti.
dos caras del mismo dios solar Inti, el majestuoso dios sol de los incas, era el centro vibrante de su religión, la fuente misma de vida, orden y justicia. No era una deidad distante e inalcanzable, sino un ser amoroso que observaba y guiaba a su pueblo con benevolencia. La relación entre Inti y su hijo, el Inca, el emperador, tiene paralelismos directos, casi inquietantes, con la figura de Dios Padre y su hijo Jesús. Los incas creían que el Inca era descendiente directo del sol, una encarnación terrenal de su voluntad divina. En muchas representaciones, Inti aparece rodeado de rayos, que nos recuerdan poderosamente a los halos que coronan a los santos cristianos. Y lo más enigmático, algunas leyendas ancestrales afirman que Inti envió a la tierra a un hombre de luz para enseñar a los pueblos el camino correcto. Este ser predicaba con una compasión infinita, evitaba la violencia y hablaba de una conexión directa entre el corazón humano y lo divino. ¿No es esto, acaso, la esencia misma de lo que enseñaba Jesús? Es posible que el cristianismo y la profunda cosmovisión incaica se entrelazaran, no por una simple coincidencia, sino porque compartían una misma fuente ancestral? O, como algunos sugieren, ¿porque uno influyó directamente en el otro? Si Jesús fue visto como un hijo del sol, ¿no sería lógico que los incas lo integraran en su culto como una manifestación de Inti, el dios supremo? 11 Huamán Poma y las páginas censuradas. Felipe Huamán Poma de Ayala fue uno de los cronistas indígenas más cruciales, más visionarios, de toda la historia andina. Su obra cumbre, Nueva Corónica y Buen Gobierno, es un tesoro de más de 1000 páginas, escritas y dibujadas a mano, una carta directa al rey de España. En ella, Huamán Poma no solo denuncia con fiereza los abusos atroces del sistema colonial, sino que deja entre líneas algo aún más inquietante, indicios de una fe indígena anterior a la conquista, asombrosamente similar al cristianismo. Algunos investigadores están convencidos de que su manuscrito original fue cruelmente mutilado. Se habla de al menos 17 páginas desaparecidas sin dejar rastro, donde, posiblemente, se detallaba la existencia de un hombre de luz que ya era conocido en los Andes mucho antes de la llegada de los conquistadores. Huamán Poma, mestizo y políglota, tenía acceso a fuentes orales y escritas que hoy han sido borradas del mapa. ¿Qué quiso revelar? ¿Y por qué fue censurado con tal saña? En ciertos pasajes, describe figuras vestidas con túnicas, predicando el amor y la paz entre los pueblos andinos. Incluso se atreve a dibujar cruces en contextos anteriores al contacto español, un hecho que desconcertó a los historiadores por décadas. ¿Se trataba de meras coincidencias, o de una fe indígena crística, anterior a la evangelización impuesta? Las copias que sobreviven de su obra muestran signos evidentes de edición forzada. ¿Qué sabían los indígenas que los conquistadores no querían que se supiera? ¿Y qué se perdió para siempre en el abismo de esas páginas desaparecidas? 12. El testimonio olvidado de los indios cristianos en los albores de la colonización, un descubrimiento asombroso dejó perplejos a algunos sacerdotes españoles. Se encontraron con comunidades indígenas que ya conocían ciertos principios cristianos, incluso antes de haber recibido instrucción religiosa alguna. Hablaban de un Dios de amor, de un Salvador que predicaba la humildad, e incluso relataban historias sorprendentemente similares al Génesis. Estos casos, registrados con asombro, fueron luego convenientemente olvidados. Uno de los testimonios más impactantes proviene del padre Valverde, quien afirmó que algunos caciques del altiplano hablaban de un maestro de los Andes que había llegado de tierras lejanas, predicó la paz y desapareció misteriosamente. Cuando a estos indígenas se les presentaba la figura de Jesús, no mostraban sorpresa, al contrario, asentían, como si ya lo recordaran. Esto causó una profunda inquietud entre las autoridades eclesiásticas. ¿Cómo era posible que poblaciones tan aisladas tuvieran semejante conocimiento? Algunos lo atribuyeron a influencias demoníacas, mientras que otros, en secreto, comenzaron a sospechar algo aún más radical, que el mensaje cristiano ya había llegado, mucho, mucho antes. Estas comunidades fueron rápidamente reeducadas, sus creencias consideradas herejías y sus tradiciones borradas del mapa. Pero los documentos, sí, los documentos, permanecen en archivos polvorientos, testificando sobre un Cristo del Sol conocido por los pueblos originarios. ¿Fue otra manifestación del mismo Jesús, o un enviado que trajo su palabra mucho antes de que la Iglesia lo hiciera? ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera aceptado esa verdad en aquel entonces? 13. Las profecías andinas que anunciaban un Salvador barbudo antes de la irrupción española. El mundo andino resonaba con antiguos relatos proféticos, historias susurradas de la llegada de un ser sagrado. Un hombre de piel clara, con una barba densa y una mirada profunda. A este ser se le conocía como el mensajero del sol, y se decía que traería un nuevo tiempo de armonía, pero también el fin de una era de oscuridad. ¿Quién era este misterioso Salvador barbudo? Los amautas, los venerables sabios incas, guardianes de la tradición oral,
conservaban historias de una figura luminosa que había caminado entre sus pueblos siglos atrás. Enseñaba la bondad, la compasión, y hablaba de una verdad superior que ningún templo podía contener. Al partir, prometió volver. ¿No suena esto extrañamente familiar? Cuando los españoles llegaron, muchos pueblos los confundieron con los emisarios de esta profecía. Pero pronto, la cruel realidad se impuso: estos hombres traían destrucción, no redención. Aún así, las profecías no se desvanecieron. Algunos todavía creen que el verdadero Salvador barbudo sigue oculto, esperando el momento preciso para regresar. ¿Qué pasaría si esa figura profética hubiera sido el mismo Jesús, o alguien que predicaba su mensaje? ¿Y si la historia lo olvidó por temor, por conveniencia, por una imposición? Las profecías siguen vivas en los Andes, susurradas en quechua por los ancianos que no han olvidado. El Salvador prometido aún no ha regresado. 14. La Virgen María y Mamaquilla. Paralelos inquietantes. Mamaquilla, la diosa lunar inca, era reverenciada como la protectora de las mujeres, de los ciclos de la naturaleza y de la fertilidad. Se la representaba como una figura serena, maternal, que velaba sobre los pueblos desde el cielo nocturno. Curiosamente, su imagen y su rol espiritual presentan paralelos asombrosos, casi idénticos, con la Virgen María. Durante la evangelización, los misioneros se percataron de la rapidez con la que los indígenas aceptaban la figura de María. Muchos interpretaban sus apariciones y milagros como manifestaciones de Mamaquilla. Algunos, incluso, se referían a ella como la Madre del Salvador del Sol, fusionando creencias sin la menor resistencia. Pero ¿y si esta similitud no era casual? ¿Y si la veneración de Mamaquilla era una forma ancestral de devoción mariana, traída por misioneros desconocidos, o incluso por la presencia espiritual de la misma María en tiempos remotos? Ciertas vírgenes andinas, como la Virgen del Carmen de Paucartambo o la Virgen de Copacabana, exhiben elementos sincréticos tan profundos que parecen ser hijas de una religiosidad compartida desde antes de la conquista. Las coincidencias son muchas, ambas son madres divinas, intercesoras celestes y símbolos de consuelo. ¿Podría tratarse de la misma entidad espiritual, venerada bajo distintos nombres? ¿O es la prueba irrefutable de que alguien sembró el culto mariano mucho antes de que los españoles arribaran? 15. El culto secreto de los elegidos del sol. En las profundidades místicas del Tabantinsuyu, existía una orden espiritual de la que pocos conocían: los elegidos del sol. Eran sabios, curanderos, maestros y viajeros, hombres y mujeres que no respondían al poder político, sino a una misión espiritual de mayor envergadura. Según las crónicas indígenas, estos seres seguían las enseñanzas de un ser celestial que los instruyó en tiempos remotos. Los elegidos del sol eran respetados, sí, pero también temidos. Se decía que poseían la capacidad de sanar enfermedades incurables, de comunicarse con los espíritus ancestrales de las montañas y de leer las estrellas como si fueran libros sagrados. Su símbolo era una cruz solar, grabada en piedra siglos antes de que la cruz cristiana llegara a estas tierras. Cuando los españoles irrumpieron, persiguieron a esta orden con una furia desmedida. Algunos fueron ejecutados, acusados de hechicería, otros desaparecieron en la densidad de las selvas o buscaron refugio en los Andes más remotos e inaccesibles. Sin embargo, sus enseñanzas, como semillas de verdad, perduraron en los rituales campesinos, en las danzas sagradas y en los relatos transmitidos en secreto. ¿Quién fue el maestro de estos elegidos? ¿Y por qué su figura nos recuerda tan vívidamente a la de Jesús? Algunos ancianos afirman, con voz grave, que el Hijo del Sol caminó entre ellos, enseñó el perdón, la humildad, y dejó una promesa de regreso. ¿Fue esta orden una forma precolombina de cristianismo? ¿O eran los guardianes de una verdad más antigua aún, una verdad universal? El misterio continúa, latiendo en el corazón de los Andes. 16. La carta del virrey Toledo, que fue quemada por herejía el año 1572. Francisco Álvarez de Toledo, el virrey del Perú, se sentó a escribir una carta confidencial al Consejo de Indias. En ella, con un tono de alarma palpable, relataba su encuentro con un sacerdote indígena. Este sacerdote, increíblemente, hablaba de un Mesías blanco que había predicado entre los pueblos del altiplano siglos antes de la llegada de los españoles. El contenido era tan perturbador, que según registros del Archivo General de Indias, la carta fue confiscada y, poco después, brutalmente destruida por la Inquisición. Lo poco que sobrevivió de este documento, gracias a un resumen hecho por un escribano anónimo, es escalofriante. Mencionaba que el sacerdote andino describía con un detalle asombroso la crucifixión, el sermón de la montaña, e incluso la resurrección. Toledo quedó impactado. ¿Cómo era posible que un indígena describiera pasajes del Evangelio sin haber sido evangelizado aún? En lugar de investigar, el virrey tomó una decisión drástica: silenciar el asunto.
Sabía que admitir tal cosa pondría en jaque el monopolio espiritual de la Iglesia. La carta fue declarada herejía, el sacerdote ejecutado, y los testimonios, borrados del mapa. ¿Y si aquel indígena estaba repitiendo enseñanzas recibidas siglos antes? ¿Y si la figura de Jesús ya era conocida en los Andes, pero bajo otro nombre? ¿Cuántas verdades fueron quemadas en la hoguera de la Inquisición, solo para proteger un relato conveniente? 17. El templo del Coricancha y su geometría crística. El Coricancha, el templo más sagrado del Imperio Inca, era una obra de arte dedicada al sol, a la luna y a las estrellas. Pero más allá de su función religiosa, lo que más desconcierta a los arqueólogos modernos es su asombrosa precisión geométrica y simbólica. Algunos estudios revelan que su diseño guarda una similitud sorprendente con las proporciones presentes en las majestuosas catedrales góticas y basílicas cristianas. El templo está construido sobre una base de piedra con cortes tan perfectos que ni siquiera la tecnología moderna puede replicar con facilidad. En su planta, varios investigadores han identificado patrones de cruz, círculos concéntricos y formas espiraladas que evocan conceptos místicos occidentales como el sello de Salomón o la flor de la vida. Pero hay algo aún más impactante. Algunos grabados en piedra parecen representar figuras humanas con aureolas y posturas de bendición, algo impensable en el arte tradicional andino. ¿Cómo llegaron estos símbolos a tierras incas antes de la evangelización? ¿Fue la influencia directa de visitantes ancestrales, o una conexión espiritual que unió culturas separadas por océanos y milenios? Si el Coricancha fue construido para honrar a un dios solar, ¿quién exactamente era ese dios? ¿Pudo haber sido una forma reinterpretada del Cristo solar? El templo fue destruido y convertido en convento cristiano. Quizás, porque ya era demasiado cristiano, desde antes. 18. El cronista Blas Valera y su muerte misteriosa. Blas Valera fue un sacerdote jesuita mestizo, un hombre que habitó entre dos mundos, el indígena y el europeo, un puente vivo entre culturas. Dominaba el quechua y el latín, y guardaba celosamente los secretos del Tawantinsuyo. Durante años, defendió una idea que le costaría caro, que los incas ya conocían a Dios, que su religión no era demoníaca, sino una forma pura del cristianismo. En sus escritos, Valera hablaba de un evangelio andino que, afirmaba, había sido cruelmente suprimido por la Iglesia. Sostenía que los incas adoraban al mismo Dios, aunque con otros nombres, y que un mensajero divino había caminado entre ellos siglos antes de la llegada de los españoles. Estas ideas, por supuesto, le granjearon enemigos poderosos. En 1597, Valera fue encarcelado en Roma, acusado de doctrinas heréticas. Poco después, se reportó su muerte, aunque su cuerpo jamás fue hallado. Algunos creen que fue asesinado para silenciarlo. Otros, que fingió su muerte y huyó con documentos prohibidos que, aún hoy, permanecen ocultos en algún rincón secreto. Su legado fue rescatado, en parte, por otros jesuitas rebeldes que copiaron fragmentos de sus textos en manuscritos secretos, conocidos como los documentos de Michinelli. Allí se habla de una figura crística precolombina de túnicas blancas y barba que enseñaba entre los pueblos del altiplano. ¿Fue Valera el portador de una verdad peligrosa, o un visionario adelantado a su tiempo, condenado por ver demasiado claro? 19. El Evangelio de los Andes, un texto desaparecido entre los archivos más buscados, los más misteriosos, de la historia colonial, se encuentra el enigmático Evangelio de los Andes. Mencionada brevemente por cronistas como Martín de Murúa y Blas Valera, la sola mención de su existencia despierta la curiosidad. Este manuscrito habría sido una recopilación de enseñanzas orales, cuidadosamente recogidas por sabios indígenas, que narraban la llegada de un maestro divino venido del este, siglos antes de la irrupción de los españoles. El texto, presumiblemente escrito en quechua y traducido al latín por jesuitas considerados heréticos, fue confiscado por la Inquisición en el siglo XVII, y desde entonces, su rastro se perdió. Algunos aseguran que fue destruido sin piedad. Otros, que se encuentra resguardado en los sótanos secretos del Vaticano, clasificado como contenido apócrifo de un nivel de peligro extremo. Lo que lo hace especialmente impactante es que, según los fragmentos que han logrado filtrarse, el texto narraba una versión del mismísimo Sermón del Monte en lengua quechua. Enseñanza sobre el perdón, la humildad, la caridad y el sacrificio, todo ello antes de cualquier contacto europeo. Si este evangelio realmente existió, ¿quién lo escribió? ¿Y por qué su contenido fue considerado tan peligrosamente subversivo? Las preguntas siguen abiertas. ¿Fue una fusión sincrética posterior, o la prueba irrefutable de un contacto espiritual milenario que la historia oficial quiso sepultar? ¿Y si alguien llevó el mensaje de Jesús a América antes de la conquista, y ese legado fue enterrado a propósito? 20. El sincretismo religioso, ¿una fusión real o un encubrimiento? Tras la conquista del Perú, los colonizadores idearon una forma ingeniosa,
quizá astuta, de convertir a los indígenas sin destruir por completo sus ancestrales creencias, el sincretismo. Imágenes cristianas se mezclaron con símbolos andinos. Fiestas católicas se celebraron en las mismas fechas de antiguos rituales solares. Y templos incas se transformaron, piedra a piedra, en iglesias cristianas. A primera vista, parece una estrategia de dominación cultural pura y dura. Pero, ¿y si el sincretismo no fue una simple imposición, sino una sorprendente recuperación? Algunos teólogos andinos sostienen que el pueblo no adoptó una fe ajena, sino que reconoció en las figuras cristianas algo que ya estaba grabado en su memoria espiritual, algo que les era profundamente familiar. Viracocha y Jesús. Mamaquilla y la Virgen María. Inti y Dios Padre. Las equivalencias no son forzadas, surgen con una naturalidad asombrosa, como si compartieran una misma raíz, un origen primigenio. Esta teoría sugiere que el sincretismo no fue solo una herramienta colonial, sino un proceso de revelación mutua. Y si es así, ¿quién plantó las semillas de esa conexión siglos antes? ¿Fue Jesús un viajero espiritual que dejó huellas imborrables en los Andes, o su mensaje es tan universal que florece espontáneamente en cualquier rincón del mundo? Sea como fuere, lo cierto es que la historia oficial ha subestimado la profundidad de esta fusión. Tal vez, porque temía lo que podría revelar si se investigaba a fondo. 21. Las pinturas cusqueñas con símbolos cristianos antes de los españoles en algunas iglesias y casonas coloniales del Cusco, se conservan pinturas cuya datación ha generado una polémica ardiente entre los expertos. Aunque oficialmente se atribuyen a la era post-conquista, algunos análisis estilísticos y de materiales sugieren, con una certeza inquietante, que ciertas obras podrían ser mucho más antiguas. Lo más perturbador es lo que revelan: figuras de hombres con túnicas largas, sus manos en gesto de bendición, y detrás de ellos, cruces perfectamente delineadas. Estas imágenes fueron descubiertas en paredes cubiertas por capas posteriores de pintura colonial. Al ser restauradas, revelaron una iconografía que no se ajusta ni a la tradición inca pura, ni a la cristiana pura. Son híbridas, profundamente simbólicas, y desafían cualquier clasificación simple. Los personajes en estas pinturas exhiben aureolas, halos solares, y expresiones de una serenidad casi sobrenatural. En una de ellas, un hombre camina sobre el agua, mientras una multitud lo observa atónita desde la orilla. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se explican estas escenas en un contexto prehispánico, supuestamente aislado? Algunos expertos sostienen que es una forma temprana de sincretismo. Pero otros van más allá, atreviéndose a proponer que los incas ya habían sido influenciados por una figura crística siglos antes de la evangelización oficial. Quizás a través de viajeros lejanos, o de un contacto espiritual no registrado por la historia tradicional. Estas pinturas, mudas testigos del tiempo, siguen causando incomodidad en los círculos académicos. No encajan, no obedecen al relato lineal, pero están allí, como huellas indelebles de algo que, como humanidad, aún no comprendemos completamente. 22. El encuentro imposible. Túneles secretos entre Cusco y Jerusalén. Entre las leyendas más fascinantes, y a la vez, más descabelladas de los Andes, se encuentra la de los túneles subterráneos que, se dice, conectan el Coricancha con regiones lejanas. Algunos afirman que estos túneles llegan hasta la impenetrable selva. Otros, con una audacia aún mayor, aseguran que conectaban incluso con tierras al otro lado del mundo. Una locura, ¿verdad? Pero hay algo más. Un texto anónimo del siglo XVII, celosamente conservado en una biblioteca privada de Lima, menciona la existencia de caminos subterráneos que cruzan el mar y llevan hacia la Tierra Santa donde caminó el Mesías. Aunque la mayoría lo descarta como una mera fantasía, otros investigadores creen que podría tratarse de una alegoría espiritual, o incluso de una tecnología ancestral olvidada. Curiosamente, en ciertos sectores arqueológicos del Cusco, se han encontrado galerías selladas que aún no han sido exploradas por completo. Testimonios de saqueadores y exploradores clandestinos, que se adentraron en sus profundidades, aseguran haber visto símbolos extraños, asombrosamente semejantes a letras hebreas o arameas, grabados en las paredes internas. ¿Es posible que existiera una red subterránea que conectara culturas ancestrales separadas por océanos? Una especie de línea energética o sagrada que unía Jerusalén con el corazón de los Andes. Aunque suene a fantasía pura, el mito persiste, reforzado por descubrimientos que desafían las explicaciones simples. ¿Fue el Coricancha más que un templo? ¿Acaso una puerta hacia otro mundo, hacia otra verdad? 23. Jesús en Tiwanaku. Las pruebas arqueológicas Tiahuanaco, en la actual Bolivia, es uno de los sitios arqueológicos más antiguos y enigmáticos del continente americano. Su antigüedad se remonta a más de 15.000 años antes de Cristo, y su precisión arquitectónica sigue desconcertando a los científicos. Sin embargo, hay algo aún más impactante:
algo que desafía la lógica conocida. Ciertas esculturas parecen representar figuras humanas con rasgos no andinos. Y una de ellas ha sido interpretada por algunos como una asombrosa representación de Jesús. Esta figura, hallada en una de las plataformas de la Puerta del Sol, muestra a un hombre con una barba tupida, ojos grandes y una túnica larga. Sostiene en una mano una especie de bastón y en la otra un objeto circular que algunos asocian directamente con la hostia cristiana. Para la mayoría de los arqueólogos, es simplemente un personaje mítico más. Pero para algunos investigadores independientes, podría ser otra huella tangible de una visita divina. ¿Pudo ser que esta figura representara a un maestro espiritual venido de otro continente? ¿O es un eco arquetípico de una misma figura crística que se manifiesta en distintas culturas a lo largo del tiempo y el espacio? Lo más sorprendente es que en los relatos orales de los aymarás se menciona a un hombre santo que vino del cielo, caminó entre los sabios de Tiahuanaco y un día desapareció en una columna de luz. Una fábula poética, o el recuerdo vívido de un contacto real, de un encuentro que cambió su historia. 24. El Códice de Quero. Relatos místicos de un enviado celestial. Los Quero, descendientes directos y celosos guardianes de la tradición inca, han mantenido una tradición espiritual prácticamente intacta durante siglos, resistiendo el embate del tiempo y la conquista. Entre sus secretos mejor guardados se encuentra un códice oral, transmitido con reverencia de generación en generación por los pacos, sus sacerdotes andinos. Este códice narra la llegada de un ser celestial en tiempos ancestrales. Este ser venía del este, ataviado con una túnica blanca, cabello claro y portador de palabras de luz. Según los relatos, no era un dios en sí mismo, sino un mensajero divino. Caminaba descalzo, no comía carne y hablaba de una conexión sagrada y profunda entre el corazón del hombre y el corazón del sol. Enseñó a sanar con las manos, a respetar a todos los seres vivos y a mirar el cielo con reverencia. Muchos en la comunidad Quero creen, con una convicción inquebrantable, que este ser fue una manifestación temprana de Jesús, o incluso el mismo Jesús, en una de sus formas más puras. Para ellos, su mensaje no contradice al cristianismo, sino que lo complementa, lo expande, lo devuelve a su origen universal y primordial. El códice oral sigue vivo en cantos rituales y en visiones transmitidas en las alturas andinas. Y aunque nunca fue escrito, sus detalles permanecen inalterados, preservados en la memoria colectiva. ¿Cómo es posible que hablen de conceptos tan cercanos al Evangelio? ¿Es esta la prueba irrefutable de una visita espiritual anterior, o la memoria profunda de un encuentro que cambió para siempre la conciencia de un pueblo, que resonó a través de los siglos? 25. La visión de Pachacútec. Un hombre de luz llegará del cielo. Pachacútec, el noveno emperador inca, no solo fue un estratega militar brillante y un constructor incansable, sino también un visionario espiritual de una profundidad asombrosa. Según las crónicas recogidas por el inca Garcilaso de la Vega, Pachacútec experimentó una visión que lo transformó radicalmente. Un hombre de luz descendía del cielo. Hablaba en un idioma desconocido, pero que, misteriosamente, era perfectamente comprensible. Y le entregó un mensaje de profunda renovación espiritual. Esta visión llevó a Pachacútec a una reorganización total de la religión del imperio. Mandó construir el majestuoso Coricancha, fortaleció el culto al sol y proclamó que el verdadero Dios no era el astro visible, sino una entidad trascendente, más allá del cielo visible. Lo llamó Viracocha. Pero algunos sugieren que esa figura luminosa no era otra que Jesús, en una manifestación celestial, un encuentro que el emperador interpretó a través de su propia cosmovisión. Lo desconcertante es que esta transformación religiosa ocurrió antes de cualquier contacto con Europa. ¿Qué motivó a Pachacútec a cambiar tan radicalmente la cosmovisión incaica? ¿Quién fue realmente ese hombre de luz? Algunos creen que fue una revelación puramente espiritual. Otros, que se trató de una experiencia real, física, con un visitante de otro mundo o de otro continente. Las descripciones de la figura en las crónicas coinciden asombrosamente con iconografías cristianas posteriores. ¿Coincidencia, o una verdad velada bajo el nombre de una leyenda, esperando ser descubierta? La visión de Pachacútec marcó un antes y un después. Quizás, porque vio algo que nadie más se atrevió a contar abiertamente. 26. Las momias doradas. Representaciones del cuerpo glorificado. En diversos sitios arqueológicos de los Andes, se han hallado momias incaicas cubiertas con delicadas láminas de oro, colocadas con una precisión asombrosa sobre el rostro, el pecho y las extremidades. Estas momias, muchas de ellas pertenecientes a personajes sagrados, no eran solo símbolos de poder terrenal, sino de divinidad pura. Lo más inquietante es cómo se las describe: cuerpos incorruptos en posición de descanso, con una serenidad casi celestial. Para algunos investigadores, estas momias eran consideradas encarnaciones del sol. Pero otros van más allá, sugiriendo que podrían representar algo mucho más profundo,
el cuerpo glorificado, tal como se describe en la resurrección de Jesús. ¿Y si estas prácticas funerarias no fueran simples homenajes al astro rey, sino un ser espiritual que ya había sido venerado por los pueblos andinos, que hablaba de una vida más allá de la muerte, de una transformación del cuerpo físico? Ciertas crónicas mencionan momias que resplandecían con luz propia y eran consideradas vivas en el otro mundo. En algunos rituales, incluso se les ofrecía pan y bebida, como en una comunión simbólica con lo divino. ¿Podría esta profunda veneración a los muertos estar inspirada en la idea de una resurrección física, como la que predica el cristianismo? ¿Y si ese conocimiento no llegó con los españoles, sino que fue sembrado mucho antes, por alguien que hablaba de vida eterna y redención, de un cuerpo transformado por la luz? Las momias doradas, silenciosas y majestuosas, no hablan. Pero sus cuerpos, envueltos en el brillo del oro, guardan una verdad que aún resplandece en la oscuridad de la historia. 27. El Papa y los documentos secretos del Nuevo Mundo en los archivos secretos del Vaticano, en sus profundidades más celosamente custodiadas, existe una sección conocida como el Archivo Americano. Allí se resguardan documentos clasificados desde los primeros siglos de la colonización. Entre estos, algunos investigadores sostienen que existen cartas, crónicas y testimonios que relatan encuentros espirituales y fenómenos inexplicables en América, ocurridos antes de la evangelización oficial. Uno de los documentos más enigmáticos sería una misiva enviada al Papa Paulo III por un fraile franciscano. En ella, el fraile narra cómo encontró a un grupo de indígenas en los Andes que hablaban de un hijo de la luz crucificado que prometió volver. El fraile, impactado hasta la médula, pidió instrucciones urgentes. La respuesta del Vaticano, un silencio sepulcral. ¿Por qué se ocultarían estos documentos? ¿Qué verdades contienen que podrían poner en jaque los fundamentos mismos de la fe institucional, la versión oficial de la historia? Algunos creen que el Papa tuvo conocimiento de estos casos, pero prefirió sepultarlos para no admitir que la fe cristiana pudo haber llegado por vías no autorizadas, por rutas que desafiaban la narrativa establecida. En tiempos modernos, ciertos teólogos han solicitado acceso completo al archivo americano, pero sus peticiones han sido sistemáticamente denegadas. La versión oficial, protección de documentos delicados. La versión alternativa, la que nos carcome por dentro, el miedo a una verdad que podría cambiar no solo la historia del cristianismo, sino la de todo el continente americano. ¿Está el Vaticano ocultando pruebas de un Jesús andino? ¿O solo teme aquello que no puede explicar, aquello que escapa a su control? 28. ¿Por qué la Inquisición destruyó miles de quipus? Los quipus, ese sistema de registro avanzado, enigmático, del mundo andino precolombino, eran verdaderas maravillas de ingenio. Conformados por cuerdas de colores, nudos y complejas combinaciones matemáticas, permitían almacenar información de todo tipo, desde censos detallados hasta relatos históricos y poemas épicos. Pero cuando los colonizadores tomaron el control, una orden implacable fue dada, miles de quipus fueron incinerados por la Inquisición. ¿Por qué tal barbarie? La explicación oficial era que contenían idolatrías o prácticas paganas, que debían ser erradicadas para imponer la verdadera fe. Sin embargo, algunos documentos, que milagrosamente sobrevivieron al fuego, mencionan algo mucho más inquietante, que ciertos quipus hablaban de un hombre del sol que curaba, predicaba la paz y había sido sacrificado. Estos relatos preocuparon profundamente a los misioneros, pues se asemejaban demasiado, peligrosamente, a la figura de Cristo. ¿Qué tal si algunos quipus registraban una historia paralela a los evangelios? Una tradición oral ancestral que sobrevivió, codificada en nudos de lana, escapando así del férreo control europeo? Los estudios más recientes indican que los quipus no eran solo contables, como se pensaba, sino también narrativos. Esto implica que pudieron haber contenido mitos, visiones y profecías de una antigüedad insospechada. El fuego inquisitorial no solo destruyó información, sino que borró la posibilidad de entender cómo los andinos concebían lo divino antes de la colonización. ¿Se trató de una censura ideológica, una limpieza espiritual para imponer una narrativa única? Quizás, entre esos nudos chamuscados, se escondía la historia de un Mesías olvidado, esperando ser redescubierta. 29. Las huellas genéticas de un linaje sagrado en los últimos años, algunos estudios genéticos han arrojado resultados verdaderamente sorprendentes, casi incomprensibles, en poblaciones indígenas andinas. Ciertas líneas de ADN mitocondrial parecen tener similitudes genéticas con poblaciones del Medio Oriente, particularmente de regiones cercanas a Judea y Galilea. Aunque las conexiones no son aún concluyentes, despiertan preguntas inquietantes. ¿Pudo haber existido un contacto genético milenario entre pueblos de Levante y de Sudamérica? ¿Un pequeño grupo que viajó por mar, dejó su descendencia y una semilla espiritual en los Andes? Una teoría audaz propone que algunos seguidores de Jesús,
perseguidos sin piedad tras su crucifixión, huyeron por rutas marítimas en busca de tierras lejanas donde preservar su fe. Este éxodo no está documentado en los registros oficiales, pero las coincidencias culturales y lingüísticas con ciertas tribus sudamericanas han llevado a algunos genetistas a considerar seriamente la posibilidad. Además, en comunidades aisladas de los Andes, se han encontrado tradiciones que evocan ideas judeocristianas, días de descanso sabático, tabúes alimenticios similares al kashrut, y rituales de purificación que no concuerdan con el resto de la cosmovisión inca. ¿Es esto una casualidad evolutiva, cultural? ¿O estamos, en verdad, ante una rama perdida de una historia global que nunca se contó, que fue silenciada para siempre? Si el linaje de Jesús, o de sus discípulos más cercanos, llegó a los Andes, ¿qué legado dejaron entre los pueblos que hoy aún caminan, con su sabiduría ancestral, entre montañas sagradas? 30. ¿Era Jesús un chamán andino antes del tiempo? Imagina por un momento una posibilidad que rompe con todo lo establecido, que Jesús no fue solo un profeta judío, sino también un iniciado en las más profundas tradiciones espirituales de otras culturas. ¿Y si en sus misteriosos años perdidos, aquellos de los que los evangelios guardan silencio, viajó a los Andes? ¿Y si fue formado por sabios amautas en los misterios del cosmos, las propiedades sagradas de las plantas y la medicina energética, que hoy apenas comenzamos a comprender? Los chamanes andinos, conocidos como pacos, hablan de un gran maestro del sol que enseñaba con el poder inmenso del corazón, usaba palabras que sanaban el alma, miradas que transformaban, y poseía una conexión directa con los apus, los espíritus tutelares de las montañas. Describen a este ser como un viajero, un caminante incansable que dejaba huellas de luz donde pisaba. Las similitudes entre las prácticas de Jesús y las de los chamanes andinos son asombrosas: la sanación con las manos, la multiplicación de alimentos, los retiros espirituales en la montaña, el contacto con entidades celestiales. ¿Podrían ser ecos de una formación compartida, de un conocimiento ancestral que trasciende continentes? Algunos textos gnósticos, esos que la Iglesia ha declarado apócrifos, sugieren que Jesús recibió enseñanzas en tierras remotas. ¿Y si una de esas tierras fue el Perú ancestral, las cumbres de los Andes? Quizás no fue solo un predicador, sino un chamán iluminado por múltiples tradiciones, un puente entre mundos, un iniciador universal que comprendió el alma humana desde las alturas del Himalaya hasta los Andes más sagrados. Esto no niega su divinidad, solo la amplifica, la expande, la hace verdaderamente universal. 31. El eclipse de 1532. El día que el sol murió en la cruz, el 16 de noviembre de 1532. La historia oficial lo registra como el día en que Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa en Cajamarca. Pero ese mismo día, un fenómeno celestial se manifestó, un eclipse solar parcial, visible desde diversas partes del vasto imperio inca. Para los pueblos andinos, este evento no fue una simple señal astronómica, sino un acontecimiento espiritual de magnitud incomprensible. El sol, su dios, se ocultaba, como si hubiera sido crucificado. La coincidencia entre el eclipse y la captura del Inca fue interpretada por muchos como el fin de una era. El sacrificio de una figura solar, la muerte simbólica del Hijo del Sol. Algunos sabios andinos, con el corazón encogido, incluso describieron el evento como el oscurecimiento del corazón del cielo. Lo vieron como una profecía cumplida, un castigo divino, o el doloroso paso hacia un tiempo de purificación y sufrimiento. Es posible que aquel eclipse fuera percibido, con una claridad desgarradora, como la crucifixión de un Dios viviente para los andinos. Algunos cronistas anotaron con asombro que los pueblos lloraban desconsoladamente, entonaban oraciones desgarradoras y cubrían sus rostros. Otros hablaban, con escalofrío, de la llegada de los que traen la cruz justo cuando el cielo se oscurecía. ¿Una simple casualidad astronómica? ¿O una conexión cósmica, profunda y dolorosa, entre la tragedia de Jesús y la caída del glorioso imperio inca? Para los andinos, aquel día no fue solo una conquista militar, fue la muerte de su Redentor, el oscurecimiento de su sol. 32. La fusión de dos Mesías, Cristo y el Incarri. ¿Qué pasaría si dos figuras mesiánicas, nacidas en culturas y continentes distintos, no fueran enemigos, ni opuestos irreconciliables, sino aspectos de un mismo principio divino, una misma verdad universal? Cristo, el Redentor de Occidente. Incarri, el Redentor de los Andes. Ambos, traicionados. Ambos, sacrificados. Ambos, prometiendo volver. El mito del Incarri, como hemos explorado, describe a un ser decapitado, cuya cabeza fue enterrada, y cuyo cuerpo crecerá hasta resucitar, hasta unirse de nuevo. Jesús fue crucificado, sepultado, y al tercer día, regresó triunfante. Ambas historias hablan de transformación, de justicia, de retorno y de una promesa inquebrantable de redención. ¿Es esto una mera coincidencia simbólica?
O la prueba de que los pueblos, incluso separados por océanos insondables, compartían una visión espiritual común, un anhelo de salvación que trasciende las fronteras culturales? Algunos teólogos alternativos afirman que Incarri y Cristo podrían ser, en esencia, representaciones culturales de un mismo arquetipo divino. Otros se atreven a más, que son el mismo ser, manifestado en tiempos y lugares distintos para guiar a la humanidad en su despertar. En los rituales andinos actuales, la fusión es evidente, palpable. Oraciones cristianas se mezclan armoniosamente con cánticos a Incarri, la cruz y el sol conviven en el mismo espacio sagrado. El pan consagrado y la sagrada hoja de coca se ofrecen juntos, sin contradicción alguna, solo unión. ¿Es esta fusión una evolución espiritual espontánea? ¿O el eco de una verdad milenaria, tan profunda que se ha filtrado a través del tiempo, que ha encontrado su camino de regreso a la conciencia? Tal vez la historia de la redención no tenga un solo rostro, sino muchos, todos ellos divinos, todos ellos conectados. 33. ¿Y si todo fuera cierto? El día en que la historia se reescriba, imagina despertar un día y descubrir que todo lo que sabía sobre la historia de Jesús, sobre su vida, sobre su mensaje, estaba incompleto. Que su luz no fue exclusiva de una pequeña tierra ni de un solo pueblo, sino que cruzó océanos, escaló montañas imponentes y resonó en culturas milenarias. Que su palabra vibró en los Andes, en lenguas quechuas, en cantos ancestrales, en templos de piedra bañados por la luz dorada del sol. Y si el Jesús andino no es una fantasía, no es una mera leyenda, sino una pieza perdida, crucial, de un rompecabezas global que está a punto de completarse? Este viaje que hemos compartido ha explorado 33 pistas inquietantes, relatos, misterios y coincidencias que, juntas, conforman una hipótesis que no podemos ignorar, que el Hijo de Dios pudo haber caminado entre los incas. No buscamos que esto se convierta en un nuevo dogma, en una verdad inmutable, sino en una posibilidad. Una posibilidad que, si fuera cierta, lo cambiaría todo, la teología, la arqueología, la identidad espiritual de millones de personas. Porque la historia, al igual que la fe, es un campo en constante disputa, un lienzo en blanco esperando ser completado. Y cuando las piezas no encajan, no siempre significa que estén mal. Quizás el mapa es más grande, mucho más grande de lo que creíamos. Si esta revelación fuera cierta, el impacto sería monumental. Pero más allá de lo que sepamos, o de lo que nunca lleguemos a saber con certeza, una verdad profunda permanece inalterable. El anhelo de un Salvador, de un guía, de un Cristo que regresa, es universal. Hemos recorrido un camino sinuoso, lleno de sombras y silencios, pero también de revelaciones deslumbrantes. Desde códices malditos que se niegan a ser leídos, hasta túneles imposibles que desafían la imaginación. Desde chamanes andinos que, misteriosamente, recuerdan a Jesús, hasta eclipses cósmicos que marcaron el fin de una era y el inicio de una nueva conciencia. ¿Pudieron los incas conocer al Hijo de Dios antes que los conquistadores? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que es innegable es que hay demasiadas coincidencias, demasiados relatos que simplemente no encajan en la versión oficial. Y cuando las historias se repiten en distintas culturas, con símbolos tan increíblemente similares, ¿no es absurdo no preguntarse si compartimos un origen espiritual más profundo, una fuente de verdad común a toda la humanidad? Quizás Jesús no vino solo a Judea. Quizás su luz, su mensaje, alcanzó los Andes majestuosos, los volcanes imponentes, los lagos sagrados, y habló en voz baja a los pueblos que, aún hoy, lo recuerdan sin saberlo, en sus cantos, en sus rituales, en el latido de su corazón. Te invito a reflexionar profundamente. ¿Cuántas verdades hemos olvidado por seguir ciegamente una sola versión de la historia, por temor a lo desconocido? ¿Cuántos dioses son, en realidad, uno solo, con distintos rostros, distintas manifestaciones, pero una misma esencia divina? A veces, los secretos más grandes están justo donde nadie se atreve a mirar.